Uno de mis cantos de fe favoritos es el conocido himno Ven Fuente, el micrófono, Ven Fuente de mis bendiciones, escrito en 1700. Estoy oyendo, el micrófono se está, tenemos problema con el micrófono. Escrito en 1758 por un pastor bautista inglés llamado Robert Robinson. Muchos como yo se han enamorado de este himno, principalmente porque contiene una frase que captura con tanta precisión nuestros sentimientos de debilidad y vulnerabilidad al enfrentar la tentación. Nuevamente la vulnerabilidad al enfrentar la tentación, y esto agarra nuestros corazones. Dice: propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo por tus atrios celestiales. Todo cristiano genuino entiende y puede identificarse con esas penetrantes palabras. Aunque Cristo nos ha transformado interiormente para que tengamos una nueva naturaleza que anhela obedecer la palabra de Dios, sigue de todos modos el pecado que mora en nosotros todavía nos hace propensos a alejarnos del Dios que amamos. Y nadie comprendió mejor esta atracción e inclinación hacia el pecado que el propio autor de estas palabras, Robert Robinson. Aunque Robinson parece haberse convertido bajo el ministerio de George Whitefield, él mismo era propenso a vagar. Hacia el final de su vida, Robert Robinson se caracterizaba por una falta de estabilidad espiritual, ya que era conocido por caer a menudo en el pecado y en doctrinas erróneas. De hecho, se cuenta una historia sobre un encuentro que él tuvo mientras viajaba en diligencia, estaba viajando en uno de estos coches con una mujer que estaba profundamente absorta en un libro de himnos. Cuando ella le preguntó qué pensaba sobre el himno que acabamos de leer, Ven Fuente de mis bendiciones, y supuestamente Robinson rompió a llorar y dijo: Señora, soy el pobre hombre infeliz que escribió ese himno hace muchos años, y daría 1000 mundos si los tuviera por disfrutar de los sentimientos que tenía en ese entonces. Como verán, como tantos creyentes antes de y después de él, Robert Robinson fue vencido por la tentación y cayó en pecado, pero esa no tiene por qué ser su experiencia, ni tiene por qué ser la de usted. Para ayudarnos a tener la victoria sobre las tentaciones que nos amenazan, Jesús dio instrucciones específicas en el Padre Nuestro sobre qué hacer en términos de cómo orar. Su solución para la protección espiritual de la tentación se encuentra al final de Lucas 11:4, donde leemos: y no nos metas en tentación. Y en la versión más larga del Padre Nuestro que hace Mateo, él registra que Jesús añadió las palabras: pero líbranos del mal. Eso no se encuentra en Lucas, pero se encuentra en Mateo. Y ahora bien, esta es la cuarta y última petición que Jesús hace en la versión de Lucas del Padre Nuestro. Y como todas las peticiones anteriores, esta está diseñada para que nos sirva de modelo, no en el sentido de que la repitamos palabra por palabra como lo hacen muchas personas, sino en el sentido de que entendamos los principios atemporales que se esconden detrás de esta petición, utilizando nuestras propias palabras, poniéndola en el medio de nuestras circunstancias por las que estamos pasando, y en otras palabras, esto lo incorporamos a esos principios en nuestras oraciones, usando nuestras propias palabras para adaptarlas a nuestro conjunto único de circunstancias. Ahora, para comenzar a entender el significado de esta sexta petición, primero debemos ver por designación
debemos de ver que por designación divina Jesús la colocó inmediatamente después de la petición acerca del perdón de Dios por nuestros pecados, porque en realidad están relacionadas entre sí. Y aquí está cómo están relacionados. Al comienzo del versículo 4, Jesús nos dice que un verdadero hijo de Dios se preocupa por mantener la comunión y cercanía con su Padre Celestial, por lo que le pide a Dios que lo perdone cuando peca. Como vimos hace un par de semanas, esta es la comunión continua, momento a momento, el perdón paternal que mantiene la calidez y la alegría en nuestra relación con Dios. Pero ahora, habiéndonos dicho que pidamos a Dios que nos perdone por cualquier pecado que hemos cometido, Jesús inmediatamente nos dice que también pidamos la protección de Dios para no cometer más pecados en el futuro. Es decir, un verdadero hijo de Dios no solo se preocupa de que Dios le perdone el pecado que ha cometido, sino también de no caer en ningún otro pecado. Ese es el punto. Ahora bien, es obvio que ese es el punto que Jesús está planteando al poner estas dos peticiones una tras la otra. Y digo que esto es obvio porque nuestro Señor las conecta con la palabra y tal como lo hizo con la petición anterior. De modo que lo que en realidad está diciendo es que cuando ores, pídele a Dios que te perdone cualquier pecado que hayas cometido, pero no te detengas ahí. Ve un paso más allá y pídele que te proteja de caer en más pecados. En otras palabras, es decir, es como para decir, perdónanos nuestras deudas y líbranos de cualquier tentación que pueda hacer que incurramos a más deudas. Ahora bien, esta es una verdad sumamente importante de entender acerca de la vida cristiana, porque un verdadero hijo de Dios no solamente quiere el perdón de Dios por sus pecados, sino que el deseo de su corazón es no caer más en pecado. Y expresa ese deseo orando para que Dios no los lleve a ninguna tentación a la que pueda sucumbir. Como lo expresó un maestro de la Biblia, después de que Dios nos ha perdonado, no hay nada por lo que tengamos que orar tan fervientemente como para no caer otra vez en la misma inmundicia. Verán, una vez que nos convertimos, aunque todavía nos sentimos atraídos por el pecado y propensos a alejarnos del Señor, también odiamos nuestro pecado, porque ahora entendemos la santidad de Dios, entendemos su odio por el pecado y el tipo de fuerza destructiva que el pecado tiene en nuestras vidas. Eso no es algo con lo que luchamos, es algo certero. Wayne Mack, en su libro sobre el Padre Nuestro titulado Reaching the Ear of God, que en español es acercándonos al oído de Dios, enumera una serie de razones por las cuales deberíamos reconocer el pecado como la cosa más terrible del universo, y una vez que lo hagamos, dice, estaremos altamente motivados a orar. No me dejes caer en la tentación. En primer lugar, dice que el pecado es la cosa más terrible del universo porque es una abominación para Dios, lo que significa que Él lo aborrece y lo desprecia. Ese es el pensamiento detrás de la palabra abominación. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a Dios llamando a muchos pecados una abominación para Él. Solo en Proverbios, Dios declara que los labios mentirosos son una abominación para Él, como lo es alguien que engaña, tiene un corazón perverso, hace planes malvados, es orgulloso, pervierte la verdad y se niega a escuchar su ley. Por lo tanto, debemos odiar el pecado y considerarlo la cosa más terrible del mundo porque Dios aborrece el pecado. Una segunda razón por la que el pecado es la cosa más terrible del universo es porque es por su propia naturaleza una rebelión contra el Todopoderoso mismo. Levítico 26:40 dice, cometieron pecados contra mí y actuaron con hostilidad contra mí. Es decir,
cuando pecamos contra el Señor, en realidad estamos siendo hostiles hacia el Todopoderoso. Es el colmo de la arrogancia y la rebelión, extender nuestras manos contra el Rey de Reyes y desafiarlo. Y una tercera razón por la que el pecado es tan horrible es por su naturaleza destructiva en nuestras vidas. ¿Te das cuenta de que el pecado es la causa última de la muerte? La razón por la que todos morimos, de acuerdo a Romanos 5:12, hablando de Adán, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Cada vez que usted atiende a un funeral o un servicio conmemorativo de un ser querido, debería sentir un profundo odio hacia el pecado, porque sin pecado no habría muerte. Tampoco habría enfermedades, dolor físico o tristeza emocional en este mundo si no fuera por el pecado. Pero el pecado no solo es causa de muerte y enfermedades, también tiene el poder de destruir nuestras vidas antes de morir, porque es la fuente de todos los problemas y cualquier conflicto que hayamos tenido con cualquier persona. Santiago 4:1 hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Es una buenísima pregunta. Dice, ¿qué es lo que causa todos estos problemas que ustedes tienen? Y él responde a su propia pregunta con estas palabras. Dice: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codicia si no tienes. Por eso cometéis homicidio, sois envidioso y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Santiago nos dice que son nuestros deseos pecaminosos los que nos dificultan llevarnos bien con otras personas y destruyen las relaciones sanas. Es decir, somos personas difíciles debido a nuestros anhelos pecaminosos. La Biblia enumera todo tipo de problemas que nacen de un corazón pecaminoso, problemas como el asesinato, la avaricia, los celos, los chismes, la desobediencia a la autoridad, la inmoralidad sexual, los conflictos, las borracheras, los arrebatos de ira, los robos, el amor propio externo, etc. El carácter destructivo del pecado también se ve en el hecho de que en realidad nos convierte en esclavos. En Romanos 6, el apóstol Pablo nos dice que antes de nuestra conversión éramos esclavos del pecado. Eso es lo que él dice. Éramos esclavos del pecado. En realidad se refiere al pecado como algo que era nuestro amo. En Romanos 6:14, a Timoteo el apóstol describió a los hombres no salvos como cautivos del diablo para hacer su voluntad. En 2 de Timoteo 2:26 él dice esto, y a Tito nos describió antes de nuestra conversión como esclavos de deleites y placeres diversos. Eso es en Tito 3:3. Y no es extrañar que Jesús dijera: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y eso lo vemos en Juan 8:34. Pero el pecado no solo nos esclaviza, sino que es el peor que hay en el universo, porque nos separa de Dios. Hablando a través del profeta Isaías, en Isaías 59:2, Dios dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros. Porque Dios es perfectamente santo. Él no puede tener comunión, ni siquiera mirar nuestro pecado con agrado, y por lo tanto aquellos que nunca han sido perdonados y redimidos por Cristo están separados de Él y permanecerán separados de Él para siempre, a menos que se arrepientan y confiesen en Cristo para salvarlos. Ahora bien, es a la luz de la atrocidad y lo terrible del pecado, siendo una abominación para Dios y la fuerza más destructiva en nuestra vida, que Jesús nos dice en el Padre Nuestro que aquellos que se han convertido no solo pidan a Dios perdón por sus pecados, pero buscan su ayuda a través de la oración para no caer más en las garras del pecado. Es decir, aunque todavía somos propensos a desviarnos,
En lo más profundo de nuestro ser, los verdaderos creyentes no quieren desviarse más, permitiendo que el pecado entre en sus vidas. Ellos comparten el corazón y el deseo del salmista en el Salmo 119, quien expresó su anhelo de ser libre de ceder a la tentación y sucumbir al pecado con declaraciones como: no dejes que me desvíe de tus mandamientos, en el versículo 10. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, versículo 35. Inclina mi corazón a tus testimonios y no la ganancia deshonesta, versículo 36. Y afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine, versículo 133. Ahora, en la cuarta petición del Padre nuestro, Jesús nos enseñó a orar en estas mismas líneas, buscando la ayuda de Dios nuestro Padre para no caer en el pecado, orando: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y la manera de desentrañar el significado de esta petición para que podamos entender con precisión cómo quiere Jesús que oremos es centrar nuestra atención en las dos frases clave que componen esta petición de oración. En primer lugar está la frase negativa: y no nos dejes caer en tentación. Y luego está la frase positiva: pero más líbranos del mal. Comencemos examinando la primera frase clave, la frase negativa: y no nos dejes caer en tentación. Ahora bien, inmediatamente después de leer esta frase nos enfrentamos a una serie de serios desafíos interpretativos. El primero de ellos es determinar qué quiere decir Jesús con la palabra tentación. No podemos ni siquiera empezar a entender lo que Jesús nos pide que oremos si no conocemos el significado de esta palabra, la tentación. Y no es tan simple como se podría pensar. Y es porque la palabra griega que se traduce en este versículo como tentación en realidad tiene dos significados, porque puede ser usada de dos maneras diferentes. A veces la palabra significa una prueba o una aflicción, en el sentido de que Dios nos prueba o envía una adversidad difícil a nuestras vidas con el propósito de probar la autenticidad de nuestra fe o desarrollar nuestro carácter para hacernos más y más como Cristo. Esa es la manera en que esta palabra se usó en Santiago 1, versículos 2 al 4, donde él escribe: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Aquí estamos hablando de las pruebas, de la manera que Dios las manda a nuestra vida para hacernos crecer. Y vemos que Pedro lo usó de la misma manera en primera de Pedro 1, 6 al 7, donde dice: en lo cual os regocijé grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora bien, en este sentido, estas pruebas son beneficiosas para nosotros porque Dios las quiere para nuestro bien. Sin embargo, esta misma palabra griega que a veces se utiliza para hablar de una prueba, también se puede utilizar para hablar de una tentación, que es diferente de una prueba, en el sentido de que es una incitación de Satanás a hacer el mal. Es decir, la tentación, lejos de ser una prueba enviada por Dios con el objetivo de que la pases, es una incitación enviada por Satanás, a quien se le llama en las Escrituras el tentador, con el objetivo de que hagas el mal, de que falles, haciéndote fracasar. Sabemos que Satanás es la fuente de la tentación y no Dios, porque la Biblia nos dice específicamente que Dios nunca nos seduce para hacer el mal. En Santiago 1, 13 al 15 dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da
a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, la pregunta que confrontamos al tratar de entender esta cuarta petición es: ¿Jesús quiere decir no nos dejes caer en ninguna prueba o no nos dejes caer en tentaciones? Recuerden que la palabra griega para prueba y tentación es exactamente la misma, por lo que simplemente referirnos al idioma original no nos ayuda en este caso. A veces nos ayuda, pero en este caso no nos ayuda. Sin embargo, lo que sí ayuda a determinar lo que Jesús quiere decir es usar el sentido común santificado y pensar de manera bíblica y lógica. Verán, no tendría ningún sentido que Jesús dijera: no nos metas en ninguna prueba, porque las pruebas son buenas para nosotros. No queremos evitarlas, ni que nos aparten de ellas. Las queremos para fortalecer nuestra fe. Esta clase de pruebas son buenas para nosotros, y esta es exactamente la razón por la que Santiago dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque eso nos ayuda a crecer. Por lo tanto, si Jesús no quiso decir no nos metas en ninguna prueba ni tribulación, entonces debe estar diciendo no nos metas en tentación. De hecho, el contexto indica que es precisamente así como Jesús está usando esta palabra, porque es por eso que la conectó con la oración de petición anterior sobre el perdón del pecado con la palabra y, porque están conectadas. Además, también habló del mal en la siguiente frase. Verán, el contexto nos dice que está abordando el tema de la tentación y el pecado y el caer en hacer algo malo, no en pruebas que nos puedan beneficiar. Pero ahora que sabemos que Jesús se refiere a la tentación en esta petición, entonces tenemos un serio problema teológico que debemos abordar. Porque la tentación no se puede evitar. Jesús dijo: no nos dejes caer en tentación, pero la tentación es una parte inevitable de la vida. Usted puede orar para que Dios no lo deje que caiga en tentación hasta que usted se ponga azul en la cara, pero aún así va a encontrar con diversas tentaciones todos los días de su vida. Cada creyente en Cristo, sin importar su madurez espiritual, enfrentará la tentación, cada uno de nosotros. Y es por eso que podemos apreciar y relacionarnos con las letras de la canción como propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Entonces es imposible evitar la tentación. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús y por qué nos dijo que oráramos? No nos dejes caer en la tentación. Bueno, a la luz del hecho de que Jesús siguió esta frase sobre la tentación con otra frase que trata sobre el mal, líbranos del mal, parece claro que esta cuarta petición no se trata de evitar la tentación, sino más bien se trata, noten esto, de vencer la tentación. Es decir, el pensamiento detrás de esta oración es: Señor, no me pongas en una situación tentadora que pueda abrumarme, sino más bien rescátame de las malas tentaciones de Satanás. Verán, esta es una oración que reconoce que si bien las tentaciones son inevitables, no queremos ceder ante ellas y caer en el pecado. Como dijo una vez el reformador alemán Martín Lutero, no podemos evitar estar expuestos a los ataques, pero oramos para no caer y perecer bajo ellos. Verán, el principio detrás de esta oración es que le pidamos a Dios el Padre que nos proteja de caer en el pecado. Y al hacerlo, reconocemos cuán débiles y vulnerables somos ante ciertos tipos de tentaciones. Y antes de ir más adelante, debemos recordar que la tentación no es lo mismo que el pecado. Ceder a la tentación es lo que conduce al pecado. Y un verdadero hijo de Dios desea
desesperadamente evitar el pecado, por lo que constantemente le pide a Dios que le evite exponerse a estas tentaciones específicas donde sabe que es especialmente débil y vulnerable. Verán, amigos, cada uno de nosotros tiene ciertas debilidades y vulnerabilidades morales que nos hacen más susceptibles a algunas tentaciones que a otras. Lo que puede ser una fuerte seducción para una persona puede no serlo tanto para otra. Y por eso, aunque se nos dice que le pidamos a Dios su protección para no dejarnos llevar a tentaciones que amenacen con dominarnos, todavía tenemos una responsabilidad nosotros. Y tenemos que usar el sentido común santificado para saber dónde somos débiles y hacer lo mejor que podamos para mantenernos alejados de esas situaciones tentadoras que sabemos que nos resultaría difícil resistir. De lo contrario, no estaríamos siendo realmente sinceros y veraces al pedir la ayuda de Dios. Si usted sabe que usted es débil en algo y no trata de apartarse, usted no está siendo sincero. Por ejemplo, para algunos cristianos puede significar mantenerse alejados de ciertos lugares porque esos lugares presentan fuertes tentaciones en el área de la sensualidad, donde usted es débil, como internet o tiendas que venden revistas inapropiadas o ciertos programas de televisión y películas donde se pueden ver escenas sensuales. Si usted tiene una debilidad sobre eso, manténgase alejado de eso. Es más, si usted no tiene una debilidad, de todos modos, manténgase alejado de eso. Para algunas personas es necesario mantenerse alejado de ciertas tiendas del centro comercial que inflaman sentimientos de codicia y descontento. Pero no son solo los lugares tentadores los que debemos evitar. A veces las tentaciones fuertes vienen en forma de ciertas personas que no son una buena influencia para nosotros, como aquellos que nos tientan a chismear, a criticar, a calumniar a los demás como lo hacen ellos, o aquellos que nos tientan moralmente con relaciones que sabemos que son no saludables y que no agradan a Dios, o aquellas personas que cuando estamos cerca de ellas debido a sus malas actitudes nos vemos tentados a adoptar esas mismas malas actitudes. Escuchen, hay ciertas personas que simplemente nos deprimen. Somos más débiles en Cristo cuando estamos cerca de ellas y es demasiado tentador para nosotros estar con ellas. Esto es precisamente lo que Pablo quiso decir cuando les dijo a los corintios: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que no te juntes con personas que te corromperán. Si usted sabe que usted tiene una debilidad particular en una área que te resulta muy tentadora, entonces debe hacer lo mejor que puede para simplemente mantenerse alejado de estas áreas, y para hacer eso necesitamos la ayuda de Dios. Y es por eso que Jesús nos dice que debemos pedirle al Padre que nos proteja de este tipo de tentaciones. Entonces, prácticamente hablando, así es como debería afectar la manera en que oras. Si sabes que luchas, por ejemplo, con amar el dinero y codiciar cosas, entonces necesitas orar: Señor, líbrame de las oportunidades, así como de las personas que me tentarían a amar el dinero y convertirlo en un ídolo y olvidarme de ti. O si sabes que eres especialmente propenso al pecado del orgullo, entonces podrías orar: Señor, líbrame de estar en situaciones donde ciertos logros exitosos puedan hacerme envanecer y engañarme para pensar que soy mejor que los demás. O si eres vulnerable a las relaciones inmorales, entonces necesitas orar: Señor, no permitas que me encuentre en circunstancias en las que pueda ser vencido por mi deseo de placeres sensuales.
Verán, así de específicos quiere el Señor que seamos en nuestras oraciones por su protección en cualquier área en la que seas débil. Esas son las áreas por las que necesitas orar. Ahora bien, a la luz del hecho de que Jesús nos manda a orar para que Dios nos proteja de las tentaciones que podrían vencernos, hay una serie de cuestiones importantes que debemos conocer. En primer lugar, ninguno de nosotros tomará en serio este tipo de oración ni la pondrá en práctica a menos que primero nos demos cuenta de los débiles que somos. Mientras que creas que eres lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier tentación, no buscarás la ayuda de Dios y vas a ser muy tonto. Y la escritura incluso nos dice que con ese tipo de actitud, yo puedo, yo soy suficientemente fuerte, yo he crecido suficientemente en el Señor, he pasado a través de eso anteriormente, soy fuerte en el Señor. Si usted tiene esa clase de actitud, usted tiene un gran peligro de caer en el pecado. Primero de Corintios 10:12 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esta fue una severa advertencia a los corintios para que no confiaran demasiado en su capacidad de manejar su libertad cristiana, aquellas cuestiones que no están prohibidas ni ordenadas en las Escrituras. Ellos pensaron que las podían, que podían lidiar con ellas. Usted puede decir, yo puedo lidiar con con la comida sin caer en idolatría. Y Pablo le dijo, con esa clase de actitud vas a caer en la idolatría. Algunos de ellos neciamente pensaron que podían manejar esos elementos paganos en su sociedad sin ser vencidos por ellos. Pero Pablo les advierte, es una buena advertencia para nosotros, que no pensemos ni por un momento que en nosotros mismos somos lo suficientemente fuertes para resistir las tentaciones que vienen con la vida en nuestra sociedad pagana. El libro de Proverbios es aún más directo al decirnos el resultado de aquellos que confían demasiado en su capacidad para manejar la tentación, cuando afirma en muchas maneras, pero básicamente dice esto: delante de la destrucción va el orgullo. Y una de las grandes ilustraciones de esta arrogancia excesiva, de esta verdad, es la ocasión en que el apóstol Pedro cayó cuando negó a Cristo. Les llamo su atención a Marcos 14, empezando en el versículo 27. Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. ¡Qué arrogancia! En su arrogancia, Pedro pensó que era mejor que los otros y espiritualmente más fuerte que los otros discípulos, y que no podía negar a Cristo, que era imposible. Pero él negó a Jesús y lo hizo, como alguien dijo, con un sudoroso, sórdido y grosero lenguaje que no había salido de sus labios en años. Verán, Pedro nunca vio lo débil que era, así que no vio su necesidad de depender del Señor para recibir fortaleza. Como resultado, cayó. Y eso nos pasará a nosotros si somos tan seguros de nosotros mismos y autosuficientes que nos negamos a orar y pedirle a Dios ayuda y protección para resistir la tentación. Entonces, ¿qué puedes hacer para asegurarte de no sucumbir a la tentación? Arrepiéntete de tu confianza en tu capacidad para vencer la tentación, entendiendo lo que la Biblia dice acerca de cada uno de nosotros. Independientemente de tus logros espirituales, si usted no reconoce esto está siendo engañado.
nuevamente, independiente de tus logros espirituales pasados o de lo cerca que hayas estado del Señor en tiempos anteriores, conoce la verdad acerca de ti mismo. Eres débil y capaz de cometer las atrocidades más horribles. Tienes que verte a ti mismo como Pablo se veía a sí mismo. Él se llamó como el primero de los pecadores. Tienes que entender la verdad acerca de ti mismo, como Pablo entendió la verdad acerca de sí mismo. Él dijo, porque yo sé que en mí no habita nada bueno. Como alguien dijo, una vez, toda forma de maldad que se haya cometido alguna vez se encuentra en estado de germen en tu corazón. Hasta que pierdas toda confianza en tu capacidad para resistir la tentación y te veas débil y pecador y necesitado de la ayuda de Dios, tendrás problemas para vencer los ataques de Satanás. Y reconocer que estos ataques vienen de Satanás nos lleva entonces a la segunda frase clave de la que habló Jesús en la cuarta petición. Después de habernos dado la primera frase que se presenta en forma negativa, no nos dejes caer en tentación, nuestro Señor nos da ahora la segunda frase de la versión de Mateo, perdón, del Padre Nuestro, que se representa en forma positiva. Dice, mas líbranos del mal. Ahora bien, al respecto a esta frase, líbranos del mal, existe un debate entre los eruditos bíblicos sobre si debería traducirse líbranos del mal o líbranos del maligno, es decir, Satanás, el diablo. Pero este debate es un tanto infructuoso porque independientemente de cómo se traduzca, la idea es exactamente la misma, ya que la Biblia llama a Satanás el tentador y en Mateo 13:19 se le menciona específicamente como el maligno. Entonces, parecería que el pensamiento que aquí en esta cuarta petición es que Jesús nos está diciendo que detrás de todas estas tentaciones que amenazan convencernos está Satanás. Y es útil entender esto porque la Biblia nos da instrucciones específicas sobre cómo resistir a Satanás y sus tentaciones. Pero primero, permítanme mostrarles algo que debería brindarles a todos una gran esperanza y aliento. Me gustaría que vieran 1 Corintios 10:13. Es un buenísimo versículo para memorizar. El apóstol dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Esta es una gran promesa. Ahora bien, según Pablo escribió aquí, Dios no permitirá que enfrentes una tentación que esté más allá de lo que eres capaz de manejar, porque Él siempre proveerá una vía de escape. Entonces, si esto es verdad, podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué necesitamos orar? No nos dejes caer en la tentación, si Dios ya nos promete una vía de escape. Y la respuesta es porque la vía de escape solo llega cuando hacemos las cosas de la manera de Dios y no a la nuestra. Y su manera es depender de Él para que nos dé fortaleza, orando por su ayuda y protección. Y hacer las cosas a la manera de Dios es precisamente como la Biblia nos dice que debemos resistir al diablo y sus tentaciones. Escuche lo que nos dice en Santiago. Hemos dicho bastante versículos de Santiago, y este es en Santiago 4:7, dice, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Santiago nos dice que la manera de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios, y la manera de someternos a Dios es sometiéndonos a su palabra, cuando obedecemos la palabra de Dios, y eso incluye la obediencia de pedir su ayuda para protegerte de la tentación. Entonces Satanás huirá de ti. Esas tentaciones no van a estar alrededor de usted.
Ellos a lo mejor van y vienen, pero se irán eventualmente. Ahora bien, además de esta breve declaración de Santiago, el apóstol Pablo amplió lo que Dios quiere que hagamos en nuestra batalla contra Satanás y sus tentaciones malignas que nos tira. En Efesios 6, y nuevamente los animo que vean esto. No puedo cubrir todas estas cosas, pero hice un estudio en las batallas espirituales en Efesios. Y en Efesios 6, Pablo nos da el plan más completo de toda la escritura para resistir las tentaciones del diablo. Esto es, no hay ningún otro pasaje que esté como esto, que lo diga lo que dice Efesios 6, y esto es lo que leemos en Efesios 6, 10 al 17, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales. Está hablando de los diferentes rangos de demonios en esta cosa. Él dice, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y el calzado y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, el propósito de todos estos versículos es instruirnos sobre los recursos espirituales que Dios nos ha provisto, con el propósito de protegernos de los ataques de Satanás y los demonios, para que no seamos derrotados. Es decir, este pasaje está diseñado para ayudarnos en nuestras batallas personales con el enemigo de nuestras almas cuando somos atacados. No podemos prevenir el ataque, pero podemos saber cómo protegernos, usando la analogía de las diversas piezas de la armadura que un soldado romano usaría para su protección en las batallas físicas. El apóstol Pablo se refiere a los recursos que Dios ha provisto para nosotros en nuestra guerra espiritual, como la armadura completa de Dios. De hecho, es interesante notar que cuando Pablo escribió Efesios, él estaba encadenado a un soldado romano mientras estaba bajo arresto domiciliario en la ciudad capital. Y es muy probable que mientras miraba a estos soldados, fue guiado por el Espíritu Santo a ver en su armadura la armadura espiritual que Dios ha provisto para nosotros, sus soldados, en nuestras batallas con Satanás. Perdón. Pablo nuevamente a lo mejor estaba viendo a los soldados y estaba escribiendo esto. Así que la preocupación de Pablo aquí al hablarnos de esta armadura espiritual es que siempre debemos estar listos para un ataque, estando apropiadamente vestidos para la batalla. Y aunque muchos cristianos no piensan mucho en la realidad de Satanás en sus vidas, es fundamental que utilices estos recursos espirituales, estas piezas de la armadura, porque serás atacado. Te lo aseguro que va a estar atacado. Todos los verdaderos creyentes son atacados. Y si no está preparado para estos ataques, al estar protegido con la armadura espiritual de Dios, entonces será un cristiano derrotado, ineficaz e inútil. Y amigos, ese es precisamente el objetivo de Satanás al atacarte. Como usted leerá en 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Como león rugiente, siempre al acecho para abalanzarse sobre
su presa. Sí, Satanás siempre está al acecho para abrumar a algún creyente con tentaciones en forma de desánimo, moralidad, miedo, ansiedad, falsas enseñanzas, dudas, malas actividades, etcétera. Así se va. Escuchen, sabiendo que Él no puede quitarle a usted su salvación, es imposible. Su objetivo es golpearlo y derrotarlo emocionalmente para que seas espiritualmente inútil. Usted esté fuera de comunión con Cristo y sea incapaz de servirle efectivamente para que el Señor lo utilice usted. Ahora, no tenemos tiempo para examinar cada pieza de la armadura enumerada aquí por Pablo, pero una pieza de la armadura que es esencial para resistir al diablo y es consistente con lo que Santiago nos dice acerca de someternos a Dios, es la coraza de justicia que se encuentra en el versículo 13. Dice, habiendo vestidos con la coraza de justicia. En esencia, la coraza de justicia es nuestra obediencia personal diaria a la palabra de Dios. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que una vida de santidad diaria es lo que nos protege de los intentos de Satanás de apartar nuestros afectos de Cristo. Entonces, si te encuentras en alguna tentación aparentemente abrumadora, necesitas examinar tu vida y necesitas arrepentirte de cualquier cosa que no está en sumisión a la palabra de Dios. Escuchen, todos nosotros, sin excepción, estamos propensos a desviarnos, pero no necesitamos hacerlo porque Dios siempre ayuda a sus hijos que son humildes y dependen de Él y que caminan en obediencia diaria a Él. Él siempre nos va a ayudar a tener victoria sobre Satanás y sus tentaciones. En la versión de Mateo del Padre Nuestro leemos que Jesús concluyó con una doxología sencilla pero magnífica. Él dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, jamás. Amén. Aunque la mayoría de los eruditos bíblicos dudan de que Jesús pronunciaría estas palabras en ese momento porque no aparecen en alguno de los principales manuscritos antiguos, ciertamente reflejan y son consistentes con la verdad de las Escrituras. Dios es supremo, a Él le pertenece el reino, el poder, la gloria, y por eso es apropiado terminar nuestras oraciones dándole alabanza y agradecimiento, de lo cual Él es tan digno. Pero antes de hacer eso, asegúrese de que su vida esté caracterizada por la obediencia a Jesús. Esa es la manera de estar protegido de sucumbir a las tentaciones de Satanás. Y si no conoces a Cristo como tu Salvador, eres presa fácil de Satanás. Y aunque no lo realice, usted es un esclavo involuntario de él. Es un esclavo del pecado y de Satanás. Usted a lo mejor no crea que Él existe, pero eso no importa. Él lo ha capturado a usted. La única manera de liberarte de tu pecado y de Satanás es arrepintiéndote de tu pecado y confiando en Jesús para tu salvación. Solo en Jesús, creyendo en tu corazón que mientras que Él estaba en la cruz, Él estaba pagando por tus pecados. No Jesús y algo más, es Jesús y Jesús solamente. Si usted quiere hablar con alguien, alguno de nuestros pastores acerca de su salvación, por favor, venga aquí adelante y venga a verme cuando cerremos el servicio. Así que oremos. Señor, te damos las gracias y te damos la honra, Señor, porque tú eres el supremo. Te damos gracias por el privilegio de estar ir a través de esta oración y estudiarla, lo que nos ayuda y hace una diferencia en la manera de cómo vamos a orar de aquí en adelante, Señor. Necesitamos, Señor, te necesitamos a ti. Oramos que cada uno de nosotros
oren que no hay nada de que ellos puedan lidiar por sí solos, y que no pase un día sin oración y sin estar en comunión contigo, Señor. Nosotros somos débiles y te necesitamos. Ayúdanos a utilizar eh, con sentido común santificado para saber qué hacer, Señor, y lidiar con las tentaciones. Oramos, Señor, para que aquellos que no te conocen, que la palabra de Dios hoy día haga un trabajo en el corazón de ellos, y que tú los traigas hacia ti, Señor, y que tú los traigas a fe en Cristo, inclusive hoy día, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir, y pueden ir a su día.